Saben ustedes que en nuestro espacio vivido muchas veces, ¿no?, contamos cuestiones que están vistas por los ojos de un geógrafo. Queremos, saber un poquito más de cómo ve el mundo, en este caso un geógrafo, o cómo se ve el mundo desde la geografía, y lo hacemos, como no podría ser de otra manera, en esta sección con el profesor, él pertenece, ¿no?, al Departamento de Geografía de la Universidad de Zaragoza, Francisco Pellicer. Buenos días. Buenos días. Nos quedábamos en esto. Yo insisto en la palabra geografía porque en la anterior edición, que nos quedamos además con más ganas de contar cuestiones, le formulábamos esta cuestión, esta pregunta. Oye, ¿cómo ve el mundo un geógrafo, no? ¿Es que tienen los ojos diferentes o es que realmente, ¿no?, tienen una serie de nociones o conceptos que ayudan además también a entender de otra manera el entorno? Sí, pues, nos cuentan que Dios creó al mundo en 7 días y que luego después descansó, que había creado al ser humano en el último y lo dotó de inteligencia y dijo que a su imagen y semejanza, pues que creaba al ser humano. Y a partir de ahí, pues nos dejó el mundo para que lo acabáramos, Y bueno, empiezas a mirar un poco al mundo, después de esta introducción mítica, vemos el mundo y ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que la acción humana sobre este planeta maravilloso, pues lo que está provocando es un desequilibrio brutal en muchos de los aspectos. El mundo en el que vivimos está absolutamente desequilibrado y es cada vez más complejo. Los cambios son cada vez más rápidos. El mundo se nos está encogiendo. Para mi padre el mundo era donde residía y 30 kilómetros alrededor, donde pues tenía toda su vida. En estos momentos, pues cualquiera de nuestros jóvenes pues son ciudadanos del mundo y a través de programas Erasmus o de intercambios profesionales y demás, están en cualquier parte del mundo o están en contacto con cualquier parte del mundo. Y el mundo se nos ha hecho muy pequeñito. Y cualquier acción que ocurre en el mundo repercute en el conjunto. Aquí yo ahora venía por la calle paseando, decía, qué maravilla estar en una ciudad en paz, en la que puedo ir con tranquilidad, caminando y tal. Digo, ostras, pero estoy en guerra. Dice, ¿cómo que? Dice, sí, estamos en guerra. Cuando hay guerra en una parte del mundo, y ahora pues es Ucrania que llama mucho la atención, pero hay un montón de guerras por todo el mundo, ¿eh? Exactamente, hablamos la que tenemos cercana, ¿verdad? Y cuando se va a cumplir un año, pero... Y todo esto repercute en los precios, en los servicios, en el acceso a los bienes, hasta la estabilidad emocional y psíquica. Cuando dices que estamos en manos de unos señores que dándole un botoncito y después nos ponen todo patas arriba. O este mundo pequeño dice, es que hay un virus que ha salido no sé dónde y se empieza a expandir y tratan de poner puertas al campo para que ese virus no se extienda y nos damos cuenta de cómo el COVID pues se extiende y nos aprieta la garganta y nos acongoja y nos hace pasar miedo y produce muertes. Y nos vamos al Matarraña y vemos las nectarinas y dios, qué maravilla, qué producto más, que este año nos las tendremos que comer nosotros. Dice, ¿y eso? No, es que como hay una guerra, entonces Europa ha puesto una serie de penalizaciones a Rusia y entonces los rusos, que les gustan mucho las nectarinas del Matarraña, pues no nos compran las nectarinas. Y dices, este mundo es absolutamente pequeño, interdependiente. Cualquier cosa que ocurre nos afecta de una manera a los que están en los lugares de guerra, de una forma particularmente dramática, pero a los demás también nos repercute hasta en nuestro equilibrio psíquico y nuestra manera de vivir el mundo. Vemos un mundo además con un crecimiento demográfico impresionante. Es decir, la población del mundo está subiendo a una velocidad vertiginosa, 8.000 millones
Sí. Personas que Muchas vivíamos. almas. Ya somos más, seguro que el planeta está creciendo, pero no solamente crecemos el número de las personas, sino el consumo por unidad persona de recursos que utilizamos. En Bangladesh, en Vietnam, con un puñadito de arroz y poco más, tenía suficiente. Mi abuelo se cogía una hogaza de pan y se iba al campo, iba pellizcando y cuando se acababa el pan ya había comido. En estos momentos incrementamos el consumo de todo tipo de recursos de una manera increíble y todos tenemos el mismo derecho a tenerlo. Entonces hay países emergentes que en sus procesos de industrialización o desarrollo pues necesitan consumir más y más recursos. Pensemos, por ejemplo, pues en la China de las bicicletas, hoy se convierte en la China de los vehículos, que ahora que son eléctricos, dice muy bien, dice, pero en los vehículos eléctricos también llevan una serie de componentes que son escasos, limitados en este planeta. Estamos creciendo como si no hubiera límite. Y para mí esa es una de las grandes preguntas que hemos de hacernos. Dice, ¿podemos seguir creciendo como si no hubiera límites en este planeta? ¿Podemos estar tan locos de suicidarnos colectivamente? Y yo sé que estas son preguntas como muy gordas, ¿no? Y que luego pues hay que verlo más en detalle. Pero a mí me preocupa mucho el desarrollo demográfico, el mal disimulado derroche y despilfarro de todo tipo de recursos, el incremento exponencial de residuos y de emisiones tóxicas a la atmósfera, la calidad del aire, la calidad del agua, la calidad del suelo, la calidad de nuestras construcciones. Todo esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Y hay también una simplificación y una pérdida de biodiversidad, lo que nos hace más débiles. Buena parte de esto, de estas enfermedades, pandemias y tal, viene a eso que decimos aquí, que había 100 tipos de plantas por unidad de superficie, y dice, no, vamos a arrasarlo y vamos a poner solo trigo. Y eliminamos todos los competidores del trigo, conseguimos mucho trigo, pero ese suelo se agota, entonces hay que aportarle nutrientes. Y además matamos los pájaros porque se comen los granos y entonces al matar los pájaros rompemos la cadena trófica y vienen los pulgones. Y hay que envenenar el campo para conseguir dominar esas plagas que deshacen los cultivos. Y cada vez nos metemos más en una maraña progresivamente tecnológica y el mundo natural lo hacemos dependiente de una serie de insumos energéticos, económicos, sociales, etc. Estamos perdiendo una imagen de globalidad, de las relaciones que tenemos todo, y con nuestro egoísmo cada vez nos fijamos en lo que a mí me toca. Oye, y yo en España y en Aragón, y no me vengas ahora con no sé cuánto. Claro, y hay algunos que nos dicen, no, en Aragón tenemos unas condiciones de insolación y de viento fantásticas, entonces vamos a apostar por las renovables, pero no vayáis a pensar que vamos a mandar esa energía por ahí al País Vasco o a Cataluña. No, nos la vamos a quedar nosotros aquí, la pondremos más barata y entonces que vengan todos a poner sus industrias y sus actividades en Zaragoza. Entonces, cada vez dices, ¿qué me están contando? Dice, ¿hay alguien que domine todo este mundo de la economía? Dice, los fondos de inversión que son de Zaragoza, de los zaragozanos, de los aragoneses, los fondos de inversión internacionales, dice, que no tienen que ver ni con la producción o el consumo, la relación esta, dice, bueno, es que este año ha habido mala cosecha y suben los precios. Esas relaciones ya no existen. Ahora es el mundo financiero el que domina a través de las bolsas y las cosas suben y bajan en función de cómo se mueven las bolsas de dinero, esas inversiones,
independientemente del valor de los productos. Y profesor, por volver un poco, ¿no? Estábamos hablando de cómo ve la geografía, o cómo ve, ¿no?, a través de un geógrafo, de cómo se ve. Y si le pregunto ahora por los retos, quiero decir, los retos a los que se enfrenta la geografía, un geógrafo también a la hora de explicar todo esto, porque usted está siendo crítico también, ¿no?, con todo esto. Nos está pidiendo al final en este espacio una altitud de miras, ¿no?, y no solo quedarnos en lo pequeñito, ¿no? Está clamando que la sociedad ha cambiado y que ya no dependemos solo de un sistema engranado, sino de unos cuantos que legislan, gobiernan y llevan el mundo económico. Los retos los tenemos, como hemos dicho que es un planeta pequeño, pues tenemos retos planetarios y retos de nuestra calle o de nuestra casa. Es decir, tenemos una escala de retos muy grande. La geografía, precisamente, una de las cosas que trabaja muy bien es la escala. Sabe ir de lo pequeño a lo global, y sin romper las conexiones, haciéndose las preguntas a escala planetaria. Nos tenemos que preguntar qué hacemos con el cambio climático. Pero a lo mejor la respuesta la tenemos a escala de nuestra casa, en la que nuestra contribución al cambio climático consiste en cambiar las ventanas para hacer que la casa sea más eficiente. De ir de nuestra ventana al planeta, y esto la geografía marca muy bien los ámbitos de estudio, de análisis. Tenemos lo del el cambio climático, que parece que es una cosa del clima, y dice que va, dice no, el cambio climático, cuando lo estamos mirando, pues tiene sus derivaciones ambientales, pero también tienen económicas y sociales, y el cambio climático nos amenaza con la seguridad de nuestros cultivos, de nuestras actividades en las llanuras de inundación, porque se incrementan las inundaciones, se incrementan las sequías, se desequilibra todo esto. Entonces, todo lo que tiene relación con nuestro mundo está influido y dirigido por los cambios climáticos. Pues atención, ahí tenemos un gran reto en el que tendremos que intervenir a todas las escalas. Otro es el de la degradación ambiental del planeta. Y cuando digo del planeta, puedo hablar de el aire contaminado de Zaragoza o Madrid o Barcelona, o del ruido espantoso que no nos deja vivir en las grandes ciudades. Hay una degradación continua, la producción inmensa de residuos, los vertederos, tal, pero es que cuando pasamos por la calle y ves esa rejilla por la que van los pluviales cuando llueve muchos, y se escapa el agua y se van las colillas que alguien ha tirado sin darse cuenta, y hay una conexión directa entre esa rejilla y el mar y el océano. Hay una campaña muy chula que están preparando los del Acuario de Zaragoza, en colaboración con diversas entidades del agua de nuestra comunidad y de la cuenca del Ebro, en la que ponen énfasis en estas conexiones a través del agua, en la que los residuos nos están costando muchísimo dinero, los sistemas de depuración, los filtros, el tratamiento de esos residuos, tal. Ahí hay una actividad. Antes el que recogía las basuras pues era una persona muy humilde del pueblo, que iba con un carrito y un burrito, iba recogiendo las basuras. En estos momentos todos sabemos que son multinacionales enormemente poderosas, que son 4 o 5 en el mundo, y que a mí me hace gracia que las marcas que veo en Zaragoza relacionadas con los residuos, pues me las encuentro en Brasil o en Senegal. No importa qué país vaya. Esa es otra. Habría que analizar la colaboración público-privada de este tipo de empresas y de qué manera gestionan, ¿no?, todos los residuos. Ese es otro mundo. Esa da para otro espacio, profesor. Entonces, lo que estamos viendo es contaminación del aire, contaminación del agua, contaminación de la tierra, simplificación de los ecosistemas y su consiguiente fragilidad. Y todo esto repercute en la salud, para empezar, en la vida. Es muy importante. Yo cuando dicen el cambio climático, no sé qué, no sé cuándo, tal, y digo, alto, esto es un atraco, la bolsa o la vida. Dice, o la pela o el negocio
o la vida? ¿Qué prefieres? Entonces yo creo que tenemos que empezar a pensar y dices, sí, pero es que me estoy jugando la salud, ¿no? Bien, la desigualdad. Este es un problemón en el mundo. Además es que es creciente. Lo mismo que crecen los residuos, crece la desigualdad. Y con la desigualdad, la violencia. Vamos, la desigualdad en cuanto al acceso a los bienes y al bienestar. Y esto provoca migraciones, movimientos, mucho sufrimiento. Y dice, no, es que son los pobres de África o no. Dice, vas a Nueva York, vas a San Francisco y ves cómo la marginalidad, la gente que está sin techo, que están tirados en las aceras, llenos de mugre, con enfermedades mentales, absolutamente desatendidos en el país o uno de los países más ricos del mundo, en el que tienen la basura en los centros de las ciudades tiradas por ahí, y esa basura son seres humanos. Es cruel y bestia ver cómo en los países ricos se maltrata a cualquiera que se salga del sistema y queda excluido. El acceso a la sanidad, ¿cómo tenemos que valorar el acceso a la sanidad que tenemos en España, con todas sus deficiencias, con todos los problemas que estamos viviendo, cómo se deteriora, cómo están manejando a las manos privadas para hacerse con el negocio? Pues que tomen el modelo de Estados Unidos y que oigan el discurso de Laden cuando está hablando de la sanidad en Estados Unidos. Y cuando se plantean las ayudas, dice, ostras, eso en España ya lo tenemos inventado y disfrutado desde hace mucho. No nos podemos dejar llevar por ese modelo de sanidad de Estados Unidos, que a lo mejor económicamente para los grandes poderosos que manejan los sistemas sanitarios puede ser un negocio fantástico, pero para la gente significa exclusión, y de esas exclusiones viene también la violencia. Tengamos en cuenta que lo mismo que desde el punto de vista físico un ecosistema urbano produce basuras, en un ecosistema humano los desechos, las basuras, son la violencia, la desigualdad, etc. Los desequilibrios territoriales. La concentración de la población en grandes ciudades. A todo esto llega la geografía, la verdad es que es muy amplio, es increíble. Es que nosotros estudiamos dónde vive la gente, de qué vive la gente, cómo se mueve la gente, qué acceso tiene a los recursos sanitarios, educativos, por qué nos fuimos de los pueblos, por qué se generó la España vacía. Pues yo soy un actor de la España vacía. Yo dejé vacía una parte de España. ¿Y de por qué? Porque cuando yo tenía 10 años, en mi pueblo no había acceso ni a la sanidad, ni a la educación, ni a muchas cosas. Y si quise hacer algo, tuve que irme a un internado, vivir unos tiempos en un internado y tal, venir a Zaragoza, y mis padres, cuando tuvieron un hijo deficiente, tuvieron que venirse a Zaragoza, porque si no, mi hermano hubiera sido el tontico del pueblo, y gracias a el desarrollo y el apoyo que ha tenido en una ciudad que presta estos servicios, pues mi hermano tiene una calidad de vida y tiene una dignidad absoluta. Es una persona entera. Todas estas cosas, todos estos desequilibrios, todo esto es lo que vemos, desde la geografía, viendo dónde está. La primera pregunta que hacemos los geógrafos, ¿dónde? ¿Cuánto? ¿Cómo se mueve? ¿De qué se alimenta y tal? Y nos damos cuenta de que cada vez más dependemos de más lejos, porque queremos tomar tomates y frutas tropicales el día de Navidad, cosa que no se produce en España. Y entonces, bueno, el día de Navidad y todos los días queremos tener de todo y nos vienen productos de Chile, de Argentina o de Bangladesh. Profesor, una pregunta. Fíjese que ayer yo formulaba esta cuestión, ¿por qué han llegado a mi casa fresas? Sí, bueno, pero estas las tenemos cerca ya. Y yo pregunté, ¿febrero es época de fresas? Y la respuesta fue, claro, es que el tiempo
también está haciendo que se adelanten las cosas. Bien, primero las fresas es un cultivo que antes era una cosa de huertito y ahora pues es de una gran explotación y que está en una zona que afortunadamente en España tenemos muchos cambios en el clima, tenemos unas regiones con climas diferentes, entonces en la zona de Huelva pues podemos cultivar estas fresas con una tecnología muy avanzada y tal, y antes no sabían a nada, pero ahora saben riquísimas, salen muy buenas, se está mejorando genéticamente, hay muchos avances y desde luego, claro, si no hay invierno las fresas se pueden adelantar y puede venir bien. Es decir, lo que para las fresas o para darnos un baño en enero en el Mediterráneo, para eso quiere decir que hay una serie de cambios que a lo mejor no son tan buenos, como es la desaparición de especies o la alteración de la presencia de plagas. Todo esto está cambiando y todo esto lo que tenemos que saber es dónde, cómo, cuándo, cómo va evolucionando. Pues lo vamos a dejar aquí, profesor, porque es que ya me voy de tiempo, pero la verdad es que es un placer hablar con usted, pero ya estamos terminando el tiempo de esta sección y de este espacio, pero le emplazo a próximos programas para seguir precisamente, bueno, pues analizando qué más, ¿no?, puede ofrecer la geografía, los estudiantes de geografía, los futuros geógrafos, pues a este mundo, ¿no?, del siglo XXI tan pequeño y a veces pues tan desequilibrado. Si hoy la mirada ha sido un poco negativa, porque era detectar dónde están los problemas, bueno, el próximo día va a ser de entusiasmo, porque nunca como ahora hemos tenido herramientas y posibilidades para eliminar el hambre y la sed en este mundo y para tener un mundo más habitable y más apacible. Pues nos vamos a quedar con este cierre en positivo y les emplazo, junto con el profesor Pellicer, a próximos espacios vividos para conocer las herramientas que disponen, en este caso, para construir una sociedad, un mundo mucho mejor.